Vamos a medir en una primera instancia la toma de tierra, mediremos a nivel de alta frecuencia la radiación inalámbrica y vamos a medir la situación que tiene el dormitorio principal, el dormitorio de los niños, y una zona que podría ser de trabajo o de estudio. Cuando en trabajo o en estudio, más de 10 voltios por voltios metro es extremadamente alto. Vamos a ver qué nos da este ordenador. Si acercamos la antena, llegamos a medir 2000, 3000, 4000 microvatios metro cuadrado. Pues vamos a presentar rápidamente un poco los equipos y lo que vamos a medir en este domicilio. Esta es una casa tipo, una familia, con dos muchachos, un matrimonio, y vamos a medir la situación que tiene el dormitorio principal, el dormitorio de los niños, y una zona que podría ser de trabajo o de estudio. Esto es muy interesante en el sentido de que cuanto más pasivos estamos, y sobre todo en descanso, pero también los trabajos frente al ordenador o, como digo, estudiando, es cuanto más expuestos estamos a las radiaciones. Vamos a medir en una primera instancia la toma de tierra, veremos cuál es la situación de la resistencia de toma de tierra, mediremos a nivel de alta frecuencia la radiación que tiene que ver con toda la comunicación inalámbrica, ya sea de antenas, de telefonía, de wifi internos, del entorno de vecinos, antenas WiMAX, radar, etc. Tenemos 3 equipos que utilizamos para este campo. Luego mediremos también la baja frecuencia, todo aquello que tiene que ver con los cables que hay en la instalación eléctrica y también con los equipos, luminarias, aparatos electrónicos, etc. Y posteriormente haremos un estudio de la electricidad sucia, que son lo que llaman los PLCs, que nos va a indicar el grado de saturación o de perturbación que encontramos en la línea, en lo que sería en el cableado eléctrico. Luego lo veremos más en detalle. Y por último mediremos lo que son las luminarias, la contaminación electromagnética que se produce por la luz. ¿Sí? El efecto de la luz es clave en cuanto a muchas personas que tienen fatiga. Y nada, vamos al primer sitio. Entonces, en las zonas de trabajo, principalmente hay una situación fundamental con respecto de ordenadores, monitores, teclados, etc. Ya sea porque carecen de toma de tierra en muchos casos, como por ejemplo pasa con este ordenador, que vemos que es un enchufe plano. No es como este enchufe, que es un enchufe con toma de tierra, que es el que acostumbramos a ver en todos los electrodomésticos de casa. Cuando tenemos solamente un enchufe plano, no derivamos a tierra y por lo tanto nos va a pasar lo siguiente. Esto lo dejo en el suelo y vamos a medir qué campo eléctrico nos genera. Cuando en trabajo o en estudio, más de 10 voltios por voltios metro es extremadamente alto. Vamos a ver qué nos da este ordenador. Bien, nos dan una medida de 1240 voltios metro. Hemos dicho que 10 es extremadamente alto, y estamos en más de 1200. Esto es muy importante. Nosotros utilizamos un tejido especial, es a través también de una especie de alfombrillas que se ponen debajo de los ordenadores, que tienen esta capacidad. Este es un tejido que hemos pasado de casi 1400 voltios metro a 44. Evidentemente es claro que podemos llegar a rebajar todavía mucho más el campo eléctrico, pero hemos pasado de 1400 a unos 44. ¿Qué necesitaríamos aquí? Descargar a tierra. Esto es muy interesante lo que ha pasado aquí.
Nosotros tenemos una pantalla conectada a este ordenador. Cuando nosotros conectamos este ordenador, esta pantalla que tiene toma de tierra, este ordenador no, conectamos el cable a él y medimos. Hemos pasado de unos 1400 voltios a unos 53. Si ponemos el tapete, pasaríamos de unos 53 voltios prácticamente a 1 voltio metro. Entonces, esto es clave porque todo aquello que nosotros, al no tener tierra, nuestro cuerpo lo va a recepcionar y nos cargamos. Cuando trabajamos con muchísimo menos campo, repito, podemos estar trabajando con 1 o 2 voltios en vez de con 1400 voltios que teníamos antes. La diferencia va a ser mayor concentración, mayor capacidad de focalización, vamos a terminar el trabajo sin estar saturados, ni reduciendo nuestra capacidad, a veces, que es lo que ocurre muchas veces al estar trabajando mucho en un ordenador y sobrecargados de campo eléctrico, es que no tenemos capacidad de transformar las situaciones y nos volvemos muy susceptibles ante cualquier cosa. Aconsejamos mucho esto que sería un cojín que se pone justamente, uno se sienta encima de él y tiene la misma capacidad, absorbe el campo eléctrico de toda la zona de la pelvis. Por lo tanto, nuestras manos están atrayendo campo eléctrico, pero este cojín que tiene que es un biocerámico que es capaz de capturar moléculas de agua que transforman ese campo eléctrico en energía cinética, en calor, pero no se percibe absolutamente nada y reduce o descarga toda la parte eléctrica, el campo eléctrico que se acumula en la zona de la pelvis. Este cojín más el tapete justamente debajo del ordenador hace la diferencia. Niños que estudian mucho mejor, personas que son capaces de trabajar muchas más horas, con mucha más capacidad a dar más tiempo, pero terminan no sobrecargados, que ese es el problema principal cuando uno trabaja con mucho campo eléctrico. Es muy conveniente que todos los cables que hayan en la zona del suelo, porque muchas veces los niños están sentados y tocando los cables, hay que pensar que aquí tenemos un campo eléctrico gigantesco. Entonces es muy importante alejar los cables más de 1 metro, a ser posible siempre, de los pies y del cuerpo. Son más de 1100 voltios. Esto puede generar una tensión inducida en el cuerpo, seguramente de más de 9 o 10.000 milivoltios corporales cuando está uno pegado a esto. Este es un medidor, suficiente para medir lo que nos va a dar, ahora. Esto es una señal de Bluetooth. Claro, ¿qué se aconsejaría? Un teclado con cable. ¿Por qué? Porque aquí estamos inmersos en unas ondas que son ondas Bluetooth, que son ondas que también nos van a afectar. Muchas personas padecen dolores de cabeza, migrañas debido a esto. Muchas personas mejoran justamente cuando mantienen una higiene electromagnética, tomando, en este caso, el ratón es con cable, que está perfecto. Nos faltaría un teclado con cable preferible, ¿de acuerdo? Si nosotros desconectamos el Bluetooth o también la señal Wi-Fi del ordenador, vamos a intentarlo. Alguna perturbación seguramente de la telefonía móvil, pero hemos pasado de tener más de 1000 microvatios metro cuadrado a tener ahora puntas de 25, 30, 40 microvatios metro cuadrado. En este caso la tecnología Biocentex es una tecnología basada en un biocerámico, es cero toxicidad total, ¿sí? Bio y eco, que permite transformar el campo eléctrico en energía cinética sin conectar una toma de tierra. ¿De acuerdo? Como digo, un aditivo que se aplica a ciertos materiales y le da esas propiedades, tanto a mallas como en este caso a los tapetes o a un cojín para que absorba los campos eléctricos de la zona de la pelvis. Y esto se puede encontrar en
en la página de unidadverde.com, en su tienda, y cualquier información que necesiten sobre eso. Para nosotros son años de trabajo. ¿Qué significa esto? Nosotros al final nos hemos dado cuenta solamente valorando, digamos, el acierto y el error. Evidentemente hemos encontrado personas que consiguen descansar con diferencia, lo veremos en los dormitorios, consiguen trabajar mucho más, niños con unos campos eléctricos gigantes, producidos por los cables donde estudian, las tablets, los ordenadores, sin ningún tipo de higiene electromagnética, hace la diferencia. Se trata en definitiva de descargar, ¿sí? de tener la menor carga electromagnética en el cuerpo posible. Bien, esta es la habitación de una niña de 14 años. Este es su lugar de trabajo, su ordenador. Vamos a ver a qué está expuesta. De momento está expuesta a un campo eléctrico de más de 700 voltios metro. Repetía o os decía antes que más de 10 voltios metro fuera de descanso es extremadamente alto. Entonces, aquí necesitamos ubicar, le va a ayudar mucho ubicar un tapete que absorbe el campo eléctrico, que lo hemos pasado de 700, en este caso ahora está en 30. Este cojín para su zona, para absorber los campos eléctricos de la pelvis, y muy importante, en este caso el problema está aquí. Este cargador no tiene toma de tierra, por lo tanto la toma de tierra es la misma niña. Si sustituimos este dispositivo por un alargador con toma de tierra, que son los enchufes redondos, este campo lo reduciríamos prácticamente de más de 700, lo reduciríamos más o menos quizás a unos 40 o 50, y con el tapete prácticamente a cero. Pero esto es muy, muy relevante. Claro, lo ideal sería en este caso trabajar sin luz, sin estar cargando el ordenador, pero claro, eso limita el tiempo y por lo tanto es muy importante reducirlo. Este tipo de lámparas también es muy relevante medirlas. Sin enchufar, estamos hablando de más de 700 voltios metro. Por lo tanto, tenemos un portátil que le da más de 700 voltios y una lámpara que le da más de 700 apagada. Si la encendemos, se reduce un poquito el campo eléctrico a más o menos unos 500. Y ahora he cambiado de campo eléctrico a campo magnético. Entonces, muy importante este caso que vamos a mostrar. Cuando yo le doy a la señal de arriba, estoy midiendo campo eléctrico, por eso es campo electromagnético. En baja frecuencia podemos separarlo. Campo eléctrico y campo magnético. Pero muy importante, esta lámpara genera más de 1200 nanoteslas de campo eléctrico. Eso significa que a partir de 300-400 nanoteslas, la Agencia Internacional contra el Cáncer te indica que hay unos riesgos de leucemia o aumentan de forma exponencial. Y sin embargo estamos no en 300-400, estamos en más de 1200. Esta lámpara seguramente es una lámpara que tiene motor, o sea, tiene una bobina. Es solamente los flexos de los niños, solamente con tomarlos en peso, uno ya sabe si van a generar campo casi magnético o no, por lo que llevan en el interior, y esta lámpara sería no recomendable. ¿De acuerdo? Sustituir los flexos de luz por flexos normales que no tengan bobina, y muy importante que tengan toma de tierra. No son fáciles de localizar, pero los hay. Entonces tenemos unos 4 voltios metro. En descanso, repito, 3 son extremadamente altos. Si nosotros colocamos una malla justo entre el colchón y el somier, lo que va a hacer el tejido es absorber los campos eléctricos más o menos como estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces se quedaría en 1 o en 0. Lo importante es que el campo eléctrico no se acumule en el cuerpo de la persona que está descansando, sino que el tejido lo va llamando y lo va transformando y se produce un bucle. Es decir, el tejido debería de ser un tejido del tamaño de 1×2. Sí. Claro, tiene que ser un tejido que cubra todo, pues entonces no, y entonces habría que colocarlo entre el colchón y el somier, pero hay que colocar un tejido completo. Este es un medidor. Esta luz que está aquí es una luz
que tiene un nivel de parpadeo medio y el sonido que escuchamos es un sonido ultrasónico. Por lo tanto, no es especialmente una luz bio, ¿sí? O una luz compatible con la vida. Me refiero a que no es una bombilla perfecta, repito, porque tiene parpadeo y sonido ultrasónico. En el caso de esta lámpara, el nivel de parpadeo es mucho menor, el sonido ultrasónico es muy débil, pero genera un gran campo magnético y por lo tanto no es una lámpara recomendable para nadie. Esto es muy importante. Todo el mundo que tome los flex de luz, los pruebe a ver si en su base pesan mucho. Si pesan, es probable que tengan la misma situación que este está aquí. Más o menos podemos entender que en este caso, la niña aquí, ella descansa con un campo electromagnético producido por la radiación de la telefonía móvil, por el wifi de la vivienda, por el entorno, y en este caso también por un móvil que tenemos aquí cargando, que supera en algunos puntos los 500 microvoltios corporales. Por lo tanto, lo ideal es que estuviéramos por debajo de 100, preferible sería por debajo de 30 microvoltios en el cuerpo. Bueno, yo ahora mismo tengo el móvil, mirad, esta llamada ya estamos en 1800, picos de 900, 1000, ¿sí? Hasta que se estabilice. El momento de la llamada es un momento bastante potente en cuanto a la emisión de radiación. Por lo tanto, es mucho cuidado. Es preferible siempre hablar con el altavoz y separarlo. Nunca hablar de esta manera, porque si no lo estamos voy a hacer otra llamada, lo que sería, por ejemplo, si yo me lo pongo en la oreja, ¿ves? 700, 800, 900, 1000 microvoltios. Ahora, una vez que pare, entonces volverá otra vez a los 300, 400 que tenemos de lo que llega del exterior. Ahora ya la llamada se está colgando y poco a poco va decreciendo. Cuando alguien está cargando el móvil cerca de su cama o muy cerca de su cabeza, el móvil nos está dando un campo eléctrico de más de 600 voltios. No hablo de campo electromagnético de alta frecuencia, hablo de la conexión de este cable. ¿De acuerdo? Si yo quito el cable eléctrico, ¿verdad? Se acaba el problema. Pero cuando yo conecto, por eso nadie debe descansar nunca cargando el móvil cerca. Sí, como lo vamos separando va a ir descendiendo, pero puede llegar, piensa que 3 en descanso es mucho. Fíjate que estamos a esta distancia, estamos a 100 y pico. Si yo lo bajo aquí, ahora ya estamos en 57. Pero repito, 3 es extremadamente alto. Por lo tanto, 57 voltios es mucho. Otro punto fundamental tiene que ver con la resistencia de la toma de tierra. Si la toma de tierra no es adecuada, vamos a tener un campo eléctrico en toda la casa mucho mayor. Pensemos, toda la casa está rodeada por cables eléctricos. Cuando la resistencia a la toma de tierra no es buena, es decir, supera los 6 o 10 ohmios, el campo eléctrico se hace mayor. Eso también afecta a la estática, afecta a la ionización positiva, que en este caso no es bueno, del aire, y por lo tanto necesitamos siempre plantear una casa con una toma de tierra adecuada. Vamos a probarla. En este caso la resistencia es de 1 ohmio y sería una toma de tierra perfecta. ¿Sí? Perfecta. Repito, a partir de 6 ohmios o menos ya es una toma de tierra bio que llamamos, y en este caso es solamente 1 ohmio. Es muy importante entender lo siguiente. Todo lo que estamos viendo aquí ahora mismo es recuperable, ¿sí? Es decir, es solucionable. El problema es cuando tenemos campos magnéticos producidos por subestaciones eléctricas, por torres de media tensión o alta tensión que pasen relativamente cerca de las viviendas. Eso es muy difícil de corregir y muy complejo. Pero en lo que estamos viendo ahora son cuestiones que se pueden solucionar muy bien, ¿sí? Mejor es ir resolviendo siempre del dormitorio hacia afuera. La clave es el dormitorio. Vamos ahora a medir lo que sería la electricidad sucia. La electricidad sucia es una perturbación que va en nuestra
en la onda eléctrica. La electricidad que pasa por todo el cableado de casa es de 50 hercios. Debería de ser una onda pura, una onda limpia. Sin embargo, a día de hoy viene muy parasitada debido a lo que se llaman los armónicos o lo que nosotros denominamos, como digo, electricidad sucia. Es una perturbación, es como un ruido eléctrico que el cerebro es capaz de escuchar, aunque el oído humano no. Y ahora vamos a medir qué niveles de electricidad sucia encontramos en esta vivienda y vamos a escuchar cómo el medidor es capaz de dar sonido a esa perturbación, y cuanto más alto sea el sonido y el número de índice que indique, mayor perturbación o mayores armónicos tiene la vivienda. Si nos fijamos, estamos más o menos unos 150, 200, va pulsando. Esto lo produce los contadores inteligentes, lo producen los inversores de las placas solares, pero también cualquier maquinaria o cualquier equipo electrónico, cargador de móvil, etc. Lo ideal es que esté por debajo de 100. Por debajo de 100. Vamos a hacer una prueba ahora, lo que sería colocando un filtro. Ahora, por ejemplo, fíjese, tenemos una punta de más de 700. Esto es muchísima electricidad sucia. Seguramente algo se ha puesto en actividad y en este momento estamos en unos niveles de electricidad sucia graves. Ahora vamos a colocar, esto es un filtro, que lo que hace justamente es eso, filtrar y limpiar la onda. Ahora ya no hay. Ahora estamos en 80-86 milivoltios, que es perfecto. No se oye el ruido eléctrico y el número está por debajo de 100. Si quitamos el filtro y volvemos a ocupar, 800, 900 milivoltios, esto es muchísima electricidad sucia. La electricidad sucia es una perturbación en la red. Dice sucia porque es una electricidad que viene perturbada. No es una onda pura de 50 hercios, que es lo que debería de ser. Para que nos hagamos una idea, es esa onda eléctrica, todo este cableado eléctrico, viene perturbado por otras frecuencias que se montan encima. Es como el surfista que se monta en una ola, pero en vez de ser una ola y un surfista, es una ola y 20 surfistas, ¿sí? Al final es una perturbación y exactamente lo que ocurre en la red eléctrica. Sí, bueno, esta es la perturbación que ocurre en la electricidad sucia, y es que tenemos un cableado por donde pasa una onda eléctrica que no está limpia. Es una onda que está perturbada, que tiene otras frecuencias. De hecho, muchas veces nosotros cuando colocamos este equipo para medir la electricidad sucia podemos escuchar la radio, porque todo el cableado de la casa se convierte en una especie de antena que recepciona otras frecuencias. Esta es una radiación que afecta y deprime mucho el sistema inmune. La doctora Magda Havas, de la Universidad de Tremé en Canadá, es una doctora que ha escrito y ha publicado mucho sobre los efectos en la biología humana de la electricidad sucia. Por lo tanto, es muy importante, toda aquella persona que tenga placas solares tiene que revisar su instalación. Es seguro 100% que tiene perturbada toda la vivienda con electricidad sucia, ¿sí? Con los contadores inteligentes pasa lo mismo, y sobre todo en la noche, ¿sí? Que es cuando las empresas de electricidad y los contadores se comunican con sus centrales, principalmente en la noche. Toda aquella persona que tiene placas solares está utilizando una especie de batería virtual. Es que vierte la electricidad que genera por sus placas, la vierte a la red para luego más tarde recuperarla. Es lo que se llama una batería virtual. Entonces, ¿qué ocurre? El inversor de las placas solares, el que convierte la energía, la corriente continua en corriente alterna, es el que produce toda la perturbación. Manda toda esa electricidad que sale perturbada, y es eso que se llama ruido eléctrico. Repito, nuestro oído no lo escucha, pero nuestro cerebro sí. Es como si nosotros ustedes quisieran entenderme a mí, pero sin embargo hubiera otra voz o otra música por medio que impide la comunicación. Y eso es lo que ocurre a día de hoy. Por eso es un tipo de radiación que es muy importante resolver. Cualquier huerto solar, cualquier zona que mande energía solar a la red, todo esto perturba todas las instalaciones de todo el entorno por kilómetros. Muy importante para todas aquellas personas que tienen fincas, que utilizan placas solares porque no tienen otro medio, o aunque lo tengan. Muy importante.
todo lo que se van a ahorrar en energía eléctrica con las placas solares, si no se filtra, si no se limpia esa energía sucia, se devuelve en salud. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer? Filtrar. Unas veces estos filtros que van directamente a los enchufes es suficiente, pero cuando hay placas solares definitivamente no. Hay que colocar unos filtros específicos dependiendo de la frecuencia que generen esos inversores. Se colocan unos filtros en paralelo con el inversor para que toda la energía eléctrica que va a llegar de las placas inversor a la vivienda sea una energía limpia, una electricidad limpia, no perturbada, no parasitada, es como interferida, ¿de acuerdo? Es una electricidad interferida con otras frecuencias que nada tienen que ver con la electricidad. Ahora vamos a medir lo que sería un dormitorio principal, un dormitorio de matrimonio, donde vamos a valorar cuál es la situación de descanso. En este caso vamos a observar qué es lo que hay conectado en los propios enchufes junto a la cabecera de la cama. Como decíamos, nunca tenemos que tener nada enchufado, ya lo vamos a entender. Vamos a ver qué nos generan de campo eléctrico los cables que pasan por detrás del cabecero, los que están embutidos dentro de la pared, porque necesitamos dormir lo más cerca de cero. El dormitorio debe de ser como un santuario. Tenemos que ir a que realmente tengamos, como digo, cero, o lo más cerca posible de cero. Entendamos que cualquier campo eléctrico no permite una detoxificación correcta del cerebro, deprime la producción de melatonina y genera unos niveles de cortisol altos cuando en la noche no deberían de producirse. Esto lo dice el doctor Darío Acuña en un estudio que es catedrático en la Facultad de Medicina de Granada. Un aspecto fundamental que vemos aquí, esto se encuentra, es muy común en muchos dormitorios. Colocamos una regleta apantallada, un enchufe que está en nuestra zona del cabecero. Todo esto lleva electricidad, genera tensión, aunque estén apagados. Un móvil que está cargando está generando campos eléctricos y campos magnéticos, y como digo, el descanso no debe perturbarse nunca, debemos de estar por debajo de 3 voltios metro, lo más cerca de cero. Vamos a ver qué tenemos. Aquí tenemos un campo eléctrico de 63 voltios, ¿sí? 63 voltios, que es muy elevado. Si movemos las cabeceras, estamos en esta zona en 25 voltios. Recordemos que esto es como una sumatoria de diferentes campos eléctricos. En este lado baja un poquito a 19, a 18. Aquí seguramente estamos más altos, aquí estamos 40, 42 voltios. Y vamos a desenchufar el teléfono y ya hemos pasado de más de 40 voltios a 9. Sigue siendo alto, pero ya no son 40. Aquí estábamos midiendo antes 25, ahora estamos midiendo 12. Por lo tanto, es una medida que sigue siendo alta para descanso, pero no es la cantidad que teníamos antes. Si colocamos este paño debajo del colchón, entre el colchón y el somier, estaríamos pasando a 1 voltio escasamente. Este es un tipo de luz blanca en la noche. Esto nunca debería de estar, deberíamos de estar trabajando en un espectro mucho más cálido, en una temperatura por debajo de 2700 grados Kelvin, pero nunca con luz blanca o luz azul, que se llama, porque esto detiene la producción de melatonina. ¿Sí? Cada vez que, a partir de las 8 o 9 de la noche, cada vez que nosotros vemos luz azul, detenemos esa producción. Si justamente antes de descansar, antes de cerrar los ojos, estamos leyendo con una luz blanca como esta, lo que vamos a hacer es que no vamos a facilitar el descanso, y ahí tenemos un problema. Esta es una luz, en este caso hemos cambiado de luz blanca a una luz cálida, es una luz más conveniente, pero ahora vamos a medir qué niveles de flicker y de sonido ultrasónico tiene, porque a la hora del descanso es muy importante
la iluminación. En este tiempo se está recomendando justamente, quizás 1 hora o 2 antes de descansar, tener una luz muy cálida, muy naranja o incluso luz roja. Esta luz no genera sonido ultrasónico ni tampoco genera flicker. Por lo tanto, es una buena luz de lectura. Y luego la luz LED es muy importante que tenga todo el espectro lumínico de color, porque la luz LED puede construir con tres colores solo, y esto es una confusión para el propio cerebro. Necesitamos tener luminarias que se llaman BioLED, que tienen todo el espectro cromático, que no producen flicker y que no producen sonido ultrasónico. La iluminación es fundamental en todo, es la clave. Muchas personas tienen una gran fatiga debido justamente a una mala iluminación. Repito, a día de hoy es un elemento que se cuida muchísimo y es fundamental, igual que estamos trabajando otras líneas, otros campos de lo que es la contaminación electromagnética, la iluminación es fundamental de cuidar. Esta cama es una cama articulada, es una cama que está conectada a la corriente. Muchas personas que necesitan descansar en una cama de este tipo, por lo que sea, por comodidad, por lectura o por problemas de salud, tienen que entender una cosa. El hecho de no estar utilizándose, pero sí conectada a la red, implica que haya un campo electromagnético circulando, eléctrico y magnético. En este caso, estamos midiendo el campo eléctrico que produce el motor de esta cama sin tocar, solamente conectado. Si nos fijamos, estamos hablando de casi 500 nanoteslas, cuando hemos dicho que la Agencia Internacional contra el Cáncer determina que a partir de 300-400 nanoteslas las posibilidades de generar una leucemia aumentan de forma exponencial, sobre todo en niños y ancianos. Y aquí estamos descansando todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo sobre más o cerca de 500 nanoteslas. Todas las noches, 7 u 8 horas diarias. Este es un problema. De hecho, normalmente en los hospitales ocurre exactamente la misma situación. Y esto me gustaría que fuera un llamamiento, porque la mayoría de las camas articuladas en un hospital son eléctricas y hemos llegado a medir más de 1000, 1200, 1400 nanoteslas en camas de enfermos que pasan por, sobre todo enfermos de médula o enfermos afectados por una tetraplegia o paraplegia, que pueden estar 5, 6, 8, 10 meses, 12 meses en un hospital, descansando sobre camas con campos eléctricos realmente infernales, de más de 200 voltios metros, y con campos magnéticos como el que estamos viendo aquí, que este está sobre cerca de 500, que superaban los 2000, 1200, 1300, incluso 1400 nanoteslas. Esto es un verdadero problema en personas que se quieren recuperar. Esto afecta al descanso, afecta a la producción de melatonina y afecta evidentemente a la propia recuperación natural. Ahora lo que vamos a hacer es desenchufar la cama, nada más. Y hemos pasado de casi 500 nanoteslas a un campo magnético de unos 24 nanoteslas, que es perfecto. Sí, porque la propia Tierra tiene su propio campo magnético. Entonces, esto sería un campo normal. Todo lo que esté por debajo de 30 nanoteslas es perfecto. Y aquí estamos en 24 en este momento. ¿Qué puede ser? O bien desenchufar o tener una regleta apantallada con botón de desconexión. Y automáticamente nos cambia todo. Uno de los problemas comunes en todos los dormitorios es el cableado eléctrico que va de un enchufe de un lado de la cama hacia el otro. Esos dos enchufes que están a cada lado se conectan por un cable. Y normalmente, si la instalación ha sido diseñada de forma habitual, ese cable pasa más o menos a la altura de nuestra cabeza, un poquito arriba, un poquito abajo. Entonces, ese cable genera un campo eléctrico permanente donde alcanza nuestra cabeza y buena parte del pecho, dependiendo de la calidad de la toma de tierra, que a veces puede llegar a ocupar mayor espacio. Y esto, como decíamos antes, deprime nuestra producción de melatonina y también genera mayor niveles de cortisol en sangre, que no los necesitamos y afecta nuestro descanso totalmente. Ahora podemos ver cómo hemos pasado, tenemos en este momento un campo eléctrico de cerca de 40 voltios metro. Decíamos antes,
más de 3 voltios metro, según la norma alemana de bioconstrucción, es extremadamente alto. En el dormitorio tenemos que ir lo más cerca de cero. Se ha visto que colocando el tejido Biocentex absorbe ese campo eléctrico. Si lo pusiéramos debajo de la cama, este campo eléctrico que se está generando no es que lo eliminemos, lo que va a hacer es que va a pasar por la superficie de nuestra piel, pero no lo vamos a acumular. El tejido que está debajo del colchón lo absorbe y lo transforma y se produce una especie de bucle. ¿De acuerdo? Es decir, ese campo eléctrico pasa por la superficie de la piel, pero no lo acumulamos. Pero podemos ver que cuanto más nos alejamos de la fuente, más desciende ese campo, es decir, lo reducimos. Si nosotros ahora mismo que tenemos la cama pegada a la pared, la separamos medio metro, vamos a ver que se reduce de forma exponencial la cantidad de campo eléctrico. Entonces hemos pasado de unos 40 voltios metro, hemos separado la cama más o menos unos 30 centímetros y ahora la cantidad de radiación que tenemos está entre 7 y 8 voltios. Por lo tanto, la reducción es exponencial. Cuanto más nos alejamos de la fuente, más reducimos el campo eléctrico. Muchas veces no es posible separar la cabecera de la cama por tamaño de la habitación, etc. Entonces, siempre ¿sí? tenemos la otra opción de ubicar ese tejido. Aún así, 7-8 voltios sigue siendo alto para descanso. Tenemos que estar en 1 o menos. Vamos a alejarlo otros 20 centímetros más o menos, a ver si conseguimos llevarlo a cero. Ahora estamos a unos 50 centímetros de la pared y lo hemos podido llevar a 4 voltios metro. Necesitaríamos todavía alejarlo mucho más o algo más para reducirlo, pero aún así nos va a costar, porque pensemos que el suelo de esta habitación es el techo de nuestro vecino o es el techo del piso de abajo donde pasan cables eléctricos. Por eso es muy importante colocar siempre una malla que absorba esos campos, no solamente por los que vienen de la pared, sino por los campos eléctricos que provienen de los cables que van por el suelo. Ahora vamos a ver, ahora estamos en el exterior y vamos a ver que tenemos una antena de telefonía móvil a este lado y vamos a ver la cantidad de microvoltios que mi cuerpo va a acoplar. En este caso, yo en este momento estoy cerca de 1800, 1900 microvoltios en mi cuerpo en este momento, debido a la antena. En el momento que yo me oculte detrás de una pared, veremos cómo va descendiendo. Ahora ya me encuentro justo detrás del muro, al otro lado está la antena, es una antena 4 y 5G, y en vez de estar casi a 1800 microvoltios corporales, en este momento me encuentro a 600, no llega a 700 microvoltios. ¿Qué significa? Evidentemente, las radiaciones, las ondas, les cuesta atravesar esta pared. De todas formas, hay que entender que las antenas triangulan y nos pueden venir desde otras partes, pero evidentemente cuando nosotros tenemos una antena que podemos ver de forma directa hacia nuestro dormitorio, eso ya es un indicativo de que vamos a tener una área de descanso muy afectada y es muy importante en este caso protegerse. Nosotros recomendamos lo que serían el sistema Espiro, que utilizan nanopartículas de oro para transformar esa onda, digamos, la filtra y la hace biocompatible por las cualidades que tiene el oro en este caso, o en el estado nanométrico, para equilibrar o para estructurar la onda. Vamos a medir ahora lo que sería en el área del router de la vivienda. Está lo que es el router Wi-Fi, que emite microondas de forma continua. No es como el móvil, depende de su uso. En este caso, el router lo que está es generando una cantidad de ondas de forma continua y permanente. Es importante valorar en apagar el router en las horas que no sea necesario, pero fundamental sería cablear con cable Ethernet, llevar
conexiones a todas las habitaciones para no necesitar wifi por ondas, solamente utilizar wifi por cable. Y también vamos a ver un teléfono inalámbrico que emite una gran cantidad de ondas. Estas son ondas DEC, que son bastante dañinas y son teléfonos que en la mayoría de veces no se utilizan mucho y sin embargo están de forma continua emitiendo. Además, los teléfonos inalámbricos, cuando los separamos de la base y cuanto más lejos nos vamos de ellos, con mucha más fuerza están radiando. La recomendación sería o bien utilizar teléfonos inalámbricos full Ecotec, es decir, que no generan radiación cuando están en la base y no se usan. Cuando los separamos, sí, pero cuando los volvemos a colocar, no. Pero muchísimos, la mayoría de los teléfonos que encontramos, radian incluso estando en la base. Repito, aconsejamos o un tipo de teléfono Ecodec o bien cambiar el teléfono inalámbrico por uno por cable normal. Aquí tenemos el teléfono inalámbrico. Vamos a ver lo que nos alcanza a medir. Aquí estamos midiendo más o menos unos 200, 260 microvatios metro cuadrado, pero cuando yo me alejo con el teléfono ya estamos en 1200, 800, 1000, 1200 microvatios metro cuadrado. Lo colocamos, pasa a 100 microvatios. Y aquí abajo tenemos el router. Si acercamos la antena, llegamos a medir 2000, 3000, 4000 microvatios metro cuadrado. Sí, a medida que nos alejamos, la cantidad de microvatios va descendiendo, pero vemos cómo va pulsando, 200, 250, 300, y como nos vamos acercando, se va elevando a 4000, 5000 microvatios metro cuadrado. Hay otras organizaciones independientes, médicas también, que han visto que a mucha menos intensidad todavía encontramos variaciones o efectos en la biología humana. Además, las personas que son electrosensibles o electrohipersensibles no son sensibles a partir de un nivel. Es decir, estamos hablando que a lo mejor solamente niveles de 10 o 12 o 15 microvatios metro cuadrados, no los 500 o 1000 que el Consejo de Europa, ya tienen efectos en su cuerpo, pero además en algunas personas son efectos incapacitantes. De hecho, también nosotros hacemos mediciones a nivel de empresa y encontramos situaciones de personas que no toleran el poder trabajar en sitios donde el wifi, donde los teléfonos inalámbricos, la telefonía móvil, les genera una gran cantidad de radiación. No pueden, literalmente. Y de hecho, en algunos países de Europa ya es una enfermedad profesional, ¿sí? Y el gobierno o la empresa está obligada por normativa a adaptar el puesto del trabajo al trabajador para que no tenga esos niveles de radiación. En España todavía no. La normativa es muy importante, solamente existe prácticamente a nivel laboral, pero esa normativa siempre establece unos niveles en el corto plazo. La propia normativa del año 2016 habla de que los niveles a medio, o sea, la exposición a medio y largo plazo no está contemplada. Es decir, ellos te dicen que los efectos en la salud a medio y largo plazo no los han evaluado. Ellos entienden que si a corto plazo no te has quedado electrificado o no tienes un problema de salud, es como fumar, y si a la semana de estar fumando no tienes un cáncer de pulmón, se entiende que no te hace daño. El problema es a mayores. ¿Sabías que hay hábitos de tu vida diaria como usar el Bluetooth, dormir con el Wi-Fi encendido, con el móvil en la mesilla o incluso el uso de ciertos desodorantes o sartenes pueden empeorar gravemente tu salud?
Conocer estos peligros y revertirlos depende solo de ti. Por eso hemos creado un curso online muy completo donde descubrirás por dónde vienen los principales riesgos electromagnéticos y químicos y cómo evitarlos. Expertos en salud y ciencia te enseñarán cómo protegerte de estos peligros minimizando sus efectos. Accede al curso exclusivo entrando en televisiónconsciente.com. Prueba gratis 7 días.